Buenas tardes, bienvenidos a nuestro panel de diálogo Desde el Margen, Voces en Desobediencia hacia una pedagogía vincular y comunitaria, serie 2. Este es un proyecto de mi clase Civilización Hispánica del programa de español de York College, de la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York. Las estudiantes, bajo mi orientación y guía, han mantenido conversación durante el semestre con una de las compañeras que hoy participan de este conversatorio. Ellas son activistas comunitarias del movimiento antirracial, de diversidad de género, de derechos humanos, son poetas, escritoras, performeras, agentes culturales, docentes, académicas, mujeres de diferentes países latinoamericanos y caribeños que hoy nos acompañan desde Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Puerto Rico. Esta serie de diálogos, hoy celebramos el segundo diálogo, es parte de un proyecto de visibilización de mujeres latinoamericanas y caribeñas bajo la luz de un pensamiento descolonizador y de justicia social. La lectura y análisis de autores y autoras como José Martí, Ángel Rama, Eduardo Galeano, Fran Fanon, Enrique Dussel, Rita Segato, Glorian Saldúa, Saya Valencia, entre otros y otras, han sustentado y guiado el diálogo de nuestras clases, y sus ideas conforman el marco teórico que han permitido a las alumnas contextualizar el trabajo que desde el margen realizan las compañeras que hoy forman parte de este panel. De los y las pensadoras leídas, la propuesta de la nueva mestiza de la escritora chicana Glorian Saldúa nos orienta en la comprensión de un nuevo pensamiento dentro del movimiento feminista que incorpora otras voces y otras luchas. Las compañeras que hoy se congregan no solo abogan por la equidad de derechos de género, sus pensamientos, como el contenido de sus reclamos, las ubica en diferentes intersecciones y sus luchas se abren como en abanico para incorporar las necesidades y los derechos de sectores invisibilizados de la sociedad, tales como la lucha de los pueblos ancestrales y originarios que impulsan Irma Yodo en México, Liliana Díaz en Colombia, Victoria Colaj en Guatemala. Otras como Vianney García y Marielos Olivo están involucradas en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQIA o del movimiento transgender non-conforming. En Panamá, la poeta académica, activista comunitaria, agente cultural Lucy Chao trabaja por los derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes, miembros del movimiento LGBT. En Argentina, Carlota Marambio lucha desde su temprana juventud por la memoria, la justicia, la vigencia de los derechos humanos, lo que le costó 10 años de cautiverio en las cárceles de la dictadura militar argentina. El trabajo de educación con jóvenes de sectores marginados a través del teatro es el eje central de la obra de Tere Martínez de Puerto Rico. La visibilización de escritoras, poetas, agentes culturales del continente constituye la labor periodística y editorial de Marta González de Nicaragua. Elineira de Chile, hoy en Colombia estudiando, y María Evelia, colombiana, residente en Nueva York, cuestionan audazmente las estructuras violentas del patriarcado a través de representaciones performáticas en las que sus cuerpos son instrumentos y espacio de denuncia y resistencia. En La Habana, Cuba, Ana Niria Albo trabaja con la comunidad latina en los Estados Unidos desde el programa que lidera la icónica Casa de las Américas en La Habana, de La Habana, que es el símbolo, la Casa de las Américas es el símbolo de las luchas de justicia social del continente. Una casa que lidera y civiliza a todos los escritores, músicos, artistas, trabajadores de la cultura de nuestro continente. Bueno, voy ahora a mencionar, dar nombre a las estudiantes que son las cómplices de este proyecto, además las que han trabajado arduamente en las conversaciones que han mantenido con las compañeras que hoy están presentes en este panel.
Y a ellas les doy mi agradecimiento y las felicito por el gran trabajo que han hecho. María Gudelo, que es estudiante colombiana, salvadoreña. Levanten la mano, así las ubican. Grisel Cabrera, estudiante de la República Dominicana. Jessica Cajax, que es guatemalteca. Niurka Domínguez, que es dominicana. Guillermo Donoso, del Perú. Cintia Lucena, mexicana. Creo que Cintia nació aquí en los Estados Unidos, pero es mexicana. Candy Maldonado, de la República Dominicana. Jasmine Rodríguez, de la República Dominicana. Isis Salcedo, de Honduras. Carla Spensieri, nacida aquí, su papá italiano, su mamá cubana. Carlos Tamayo, colombiano. Gabriela Tipán, de Ecuador. Bueno, aquí les hemos presentado a los estudiantes y vamos a dar comienzo a las presentaciones, a las conversaciones de las compañeras, y como les comenté antes, vamos por orden alfabético. La primera va a ser Ana Niria Albo Díaz, de La Habana, Cuba. Ana Niria no puede estar presente, vamos a ver un video por el bloqueo a Cuba. Ellos no tienen acceso a la plataforma de Zoom, por lo tanto no se puede unir a este encuentro. Ella nos mandó una serie de videitos que hemos armado en un video que vamos a presentar. Así que disfrutemos lo que nos dice Ana Niria. Hola, buenas tardes. Les habla Ana Niria Albo Díaz y desde La Habana, Cuba. Y quiero saludar la idea de este panel sobre pedagogías alternativas. Como ven, estoy hablando desde un parque porque ya es la única alternativa que tengo para enviar este video, que no puede ser subido a través de Zoom. Yo trabajo en una institución cultural aquí en La Habana que se llama Casa de las Américas, y me dedico en ella a un programa de estudios sobre latinos en los Estados Unidos. La Casa de las Américas es una institución cultural que fue creada por una mujer que tenía muy bien claro el papel de la cultura en el camino hacia la justicia social. La Casa de las Américas es una institución cultural que desde su fundación tiene muy clara el papel que tiene la cultura en la gestión y difusión de un proyecto de justicia social como ha sido la Revolución Cubana. Y por eso desde su fundación misma ha intentado enlazar y comunicarse con aquellos pueblos y actores sociales en desventaja, como han sido las mujeres, los afrodescendientes. El programa de estudios sobre latinos en los Estados Unidos, que es el programa donde yo trabajo, es creado en el 2009 y desde su fundación hemos intentado mantener vínculos con los artistas intelectuales de origen latinoamericano y caribeño que residen en los Estados Unidos, y para ello tenemos tres vías fundamentales de trabajo. Organizamos eventos internacionales como son los coloquios, hacemos publicaciones, tenemos una especie de talleres que también realizamos, y sobre todo yo creo que lo que más se aviene con este panel es la idea de establecer cursos con estudiantes de origen latinoamericano y caribeño que residen en los Estados Unidos y que vienen a La Habana a estudiar. Cuando vienen acá a La Habana nos interesa sobre todo mostrarles un tipo de pensamiento descolonizador que busca el entendimiento de que un proyecto de justicia social tiene que encaminarse hacia la justicia y eliminación de la discriminación de género, de la discriminación por color de la piel, de la discriminación por etnia, y para ello les damos lecturas de grandes pensadores. La mayoría de estos artistas y escritores, porque también les damos a conocer la obra de artistas plásticos, de músicos que tienen una visión, una perspectiva desde la descolonización, y lo hacemos porque la Casa de las Américas tiene un fondo editorial, tiene un fondo bibliográfico y tiene un fondo desde las artes visuales y la música que vale la pena ser difundido y que se dirige a la intersección de estas poblaciones, es decir, tanto de los pueblos originarios como las mujeres, los afrodescendientes, que son poblaciones que siempre han sido
menos visibilizada o invisibilizada por los grandes medios de comunicación, por las grandes editoriales y por los grandes proyectos del mercado de las artes visuales y la música. En lo personal, mi accionar dentro de la casa se dirige fundamentalmente a lograr una red de trabajo, de colaboración que apunte hacia el entrecruzamiento de la visibilización de estas interseccionalidades. Y eso es algo que estamos logrando poquito a poco. Quiero, para terminar, enviarles un abrazo fraterno desde La Habana, Cuba. Este es un video que está siendo subido desde un parque porque nosotros no podemos, debido al bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba, utilizar la plataforma de Zoom. Agradezco muchísimo a Margarita Drago y a Juana Ramos por esta invitación y espero poderles ver en La Habana. Bueno, le damos las gracias a Anita, que desde Cuba, ojalá nos pueda seguir por Facebook Live y por lo menos, ¿no? Participar de este encuentro de esa manera. Bueno, entonces ahora yo voy a invitar a la querida Lucy Cristina Chao de Panamá, y está desde la ciudad de Panamá conectada con nosotras. Lucy, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias Margarita, Juana, muchísimas gracias a tus estudiantes, a las amigas de activistas y escritoras del continente, y gracias a Niurka, la estudiante con quien trabajé este mes, por dos razones. Una, porque, digamos, dijo sí a este proyecto, que no es, digamos, muy común en el ejercicio de la enseñanza en la universidad. No es muy común hacer estos abordajes. Yo estoy aprendiendo mucho, pero también porque aprendí mucho de ella. Entonces, las preguntas de Niurka, si bien ustedes trabajaron en clase, a mí me cuestionaron un montón. Cuando ella me pregunta por mi activismo social, yo entro en conciencia de que a mí me motivó que mi ciudad o mi país es chiquito, país es bastante pequeño y bastante hostil respecto al arte que se hace en Panamá. Nuestra literatura, nuestro arte en general, nuestro teatro, la plástica panameña no es muy conocida fuera de Panamá. Y no tiene nada que ver con que haya, digamos, artistas de menor categoría. Por el contrario, hay grandes exponentes de la literatura. Pero hay un problema en la difusión, hay un problema también en la hostilidad desde los estamentos del Estado. Y toda esa información daba con algo, y es que, digamos, había que integrarse a una sociedad activista. Entonces, en mi caso, como mencionaba Margarita, yo busqué por varios lados. O sea, busqué en el activismo y lo tuve que ir a buscar, porque no es muy fácil para mí llegar a una asociación o a un grupo en particular, porque yo no sabía cómo llegar. Ya no sabía con quién congeniar, no sabía qué luchas eran reales. También hay mucha gente antiluchas que te dice, incluso desde tu familia, que te dicen, eso no, eso es mentira, esto lo hacen para acomodarse y tal. Entonces, en esa confusión en mí, un día yo me fui a una protesta y encontré ahí gente que estaba pensando como yo, pero que lo estaba, digamos, organizando y desarrollando. Y entonces, a partir de ese momento, yo tengo una apertura en los distintos frentes de lucha que hay en mi ciudad.
Entonces, comencé con una que era ambiental, que era por los recursos hídricos de Panamá, antiminería, anti-hidroeléctricas. Y allí conocí a gente que tenía que ver con las luchas LGTB, en ese momento se llamaba así. Allí entonces me doy cuenta también que yo por naturaleza, también pertenezco a la lucha de los pueblos afrodescendientes y que muchas de las cosas que me pasaban a mí tenían que ver con la, con la fuerza que necesitaba la lucha afrodescendiente, también desde la literatura, también desde la docencia. Y conversando con Niurka me doy cuenta que mi lucha se extiende también a la docencia, a la cual yo entro de lleno en el 2014, o sea, no hace muchos años, yo entro de lleno a la docencia de la educación superior y me doy cuenta de que allí, como justamente está pasando en este momento, en esta charla, es en la docencia en donde uno puede cuestionar sus luchas y también sembrar esa semilla de la posibilidad de luchar desde la educación. O sea, estudiantes, ¿no? Estudiantes que empiezan no solamente a preocuparse por tener una buena calificación, no solamente por pasar el año, sino porque cuando salgan de la universidad, y esto se lo decía Iván Niurka, puedan tener un trabajo digno, puedan tener ingresos de forma digna. Y eso se logra también luchando por los derechos en general. Y sobre todo, digamos, que ustedes están en un país que nosotros desde acá vemos, desde Panamá lo vemos con un gran problema de derechos humanos, derechos de los niños, derechos de los afrodescendientes, de las poblaciones afrodescendientes, derechos de las comunidades LGTB, derecho de los pueblos ancestrales. Entonces, si desde la educación, si desde que ustedes estudiantes no están metidas en las luchas sociales, cuando salgan va a ser difícil tener una vida digna, como lo ha sido también para muchas de nosotras. Poder tener acceso a que te publiquen, poder tener acceso a que te den un trabajo sin que te rebajen el salario porque por ahí eres mujer o porque te identifican especialmente con una cosa o con otra. Y entonces yo, sin querer decir, bueno, no es que sea tibia, no es que no me meta en ninguna lucha de lleno, porque esa podría ser una manera de verlo, sino que como mi ciudad es chiquita, mi país es chiquito, en todas las manifestaciones hay 25 personas. Es así de simple. Hay 20, 30 personas. Las mujeres son las que han logrado en sus manifestaciones llevar más gente y tener un poquito más de presencia apoyadas por las luchas de mujeres en otros países. Entonces, uno se da cuenta que si uno no se levanta, si uno no va a la calle con las compañeras y los compañeros, las luchas parecen cuatro gatos. Eso es así aquí. Y cuando yo tuve la oportunidad de ir a Argentina, por ejemplo, a Buenos Aires, yo notaba que en cada manifestación habían como 20.000 personas y te cerraban no una, cuatro calles a la vez. Un parque te lo llenaban, un buen parque, te lo llenaban de gente. Entonces yo decía, ¿qué pasa que en Panamá no hay esa posibilidad? Y tiene que ver con que, uno, la hostilidad, dos, te lo hacen todo, o sea, es difícil convencer a la gente está muy a lo individualista y yo era una de esas personas. Entonces, al entrar yo a apoyar diferentes luchas, ya esa palabra apoyar la voy quitando, es decir, a pertenecer a diferentes luchas que para mí convergen en una sola lucha.
la lucha por los derechos humanos. Entonces, yo me identifiqué con eso, pero esto a partir de una pregunta de Niurka. O sea, me mira y me dice, estamos en un Zoom, me dice, ¿y usted cuál es su activismo? ¿Usted dónde desarrolla su activismo social? Entonces, al final, hasta en una clase en la universidad, yo desarrollo mi activismo social con mucho respeto, porque se sabe que en el estudiantado también hay de todo, y la figura de una docente puede ser intimidante como para decir, no estoy de acuerdo. Así que con mucho respeto con mis estudiantes, yo deslizo más que nada preguntas, cuestionamientos, pero que tienen que ver, como en este caso, con ir un poquito más allá en el mundo, conocer un poquito más sobre la realidad que nos afecta directamente en un tema en temas laborales, de distribución de nuestras obras y todo eso. Entonces, en mi literatura, para ir cerrando, mi literatura tiene la tendencia también a ser reclamo desde estas luchas, desde el agua, desde los territorios indígenas, desde las luchas de género, y lo noté sin, digamos, sin irlo a buscar, sin querer ser panfletaria en mi literatura. Noté que era una preocupación que me venía incluso de los años 90 cuando yo empecé a escribir. Así que esto, bueno, esto es básicamente lo que yo quería contarles y compartir. Muchísimas gracias Lucy por tus aportes, por tu militancia y por ser parte de esta conversación. Ya después conversaremos con las estudiantes o con la gente del público que esté conectada. Bueno, ahora vamos a invitar a Victoria Colaj de Guatemala, y desde Guatemala nos habla. Victoria, tienes la palabra. Gracias, Margarita. Es que aquí Chivey Bonogel, Canila Jinkipot Chupan Rumajre, Canila Rimatyoshir, Ricatit Kamama, Canila Matios, Rimargarita, Jessica. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Estoy muy contenta de estar en este espacio, en este tiempo, compartiendo un poquito los quehaceres y también estoy agradecida con Margarita y con Jessica, que tuve la oportunidad de compartir en estos últimos meses, porque ya hace rato que venimos como conversando. Pues estoy muy agradecida y contenta con ellas y con todos los que estamos acá ahora. Pues soy Victoria Colaj, soy nacida en la ciudad de Guatemala, pero pertenezco a una comunidad cachiquel que se llama San Juan Comalapa, el nombre en español. Su nombre en cachiquel es Chichot, que es dentro del Comal. Entonces, desde acá yo llevo 9 años pues viviendo acá, retomando mis orígenes, reivindicando mi idioma, reivindicando mi indumentaria. Trabajo con varios movimientos, pues hago un poquito de todo. Uno de los primeros movimientos en los que empecé colaborando, documentando fotografía, que es lo que más hago dentro de mi comunidad, es con el movimiento Ixcot, que es un movimiento de mujeres creado por 5 mujeres. Dentro de ello trabajan varios proyectos. El primer proyecto que se trabajó fue el proyecto sobre el tejido, sobre nuestra indumentaria, ya que está siendo explotada y pues la están tomando como un objeto y no como lo que es, sino la historia que conlleva nuestra indumentaria, nuestros bufiles, en todo, a nuestras fajas, nuestros cortes, pues estaba siendo mutilada y estaba siendo exportada y de una manera horrible, y no se les estaba como retribuyendo a las tejedoras de nuestras comunidades. Entonces desde ahí nace este proyecto para crear un consejo de tejedoras dentro de nuestra comunidad. Se trabajó en el 2017 más o menos que empezamos, y pues yo documentaba la fotografía de nuestras asambleas, nuestras reuniones. Pues estuvimos mucho tiempo recolectando dentro de nuestras comunidades, bueno, las que están en San Juan Comalapa, y pues se logró realizar el Consejo de Tejedoras. Luego está el otro movimiento que es de Mujeres Chichot, que también nace sobre las necesidades de las mujeres, que no. En San Juan Comalapa se llevaron más o menos en el 2020 2 asesinatos por las parejas. Entonces nace desde la rabia y desde
esa tristeza, ¿no? Que nos mueve al asesinato de estas dos amigas, compañeras de nuestra comunidad. Entonces, desde ahí se empezó este movimiento. Y pues luego está mi colectivo de escritores que se llama ACTSIB, que es donde me muevo un poquito más ahora por cuestiones de tiempo. ACTSIB trabaja la palabra, trabajamos desde la palabra. Tenemos una mini editorial donde yo soy la diagramadora y pues mis compañeros todo lo hacemos desde acá, desde la comunidad. Nuestro primer proyecto fue hacer una antología de poetas de Comalapa y pues luego hicimos una convocatoria para otra antología de jóvenes poetas y ahora se está trabajando otra antología que reúne a poetas de otros pueblos, ¿no? Pero siempre sobre pueblos originarios. Y también trabajo en otro movimiento que es otro colectivo de arte que se trabaja muralismo y pues pintura y todo esto. Estoy muy contenta de verdad de compartir estas poquitas semillas, ¿no? que trabajamos desde mi comunidad. Por cuestiones de tiempo, como decía, soy recientemente mamá, entonces es doble trabajo ahora, ¿no? Entonces estoy retomando muchas de mis actividades. Estos son como de los primeros, de los primeros foros que tengo, porque sí lo dejé por un momento. Mi bebé tiene 16 meses, entonces es muy pequeño y le he dedicado más o menos como un año a él directamente, ¿no? Estoy muy contenta de hacer esto y pues ahora mi poesía es un poquito más dulce, diría alguien por ahí. Eso me dijeron el otro día, pero mi poesía igual se refiere mucho sobre las luchas de los pueblos originarios, a reivindicar, como les decía, mi idioma, como le contaba Jessica, a reivindicar mi idioma, mi indumentaria, aportarla con mucha dignidad y mucho orgullo. Estoy enamorada de mi pueblo y de los pueblos en sí, ¿no? Eh, pues creo que es como ese valor y ese simbolismo que los pueblos mantienen y pues ser una de las pequeñas voces, creo que es como en este momento está haciendo eso, ¿no? Tanto los poetas, los músicos, los, eh, los que trabajan sobre la ciencia de los pueblos. Reivindicar todo esto desde los pueblos es una gran lucha y es una gran carga también, porque en Guatemala se vive mucha discriminación, mucho racismo. Nuestros pueblos no solo son despojados de sus orígenes, sino despojados de sus viviendas. Hace poco la palma africana está quitándole las tierras a nuestros amigos y compañeros de las Verapaces. La minería sigue haciendo estragos y las cementeras y todo esto también están mutilando a nuestros territorios, están quitándole tierra a nuestra gente, están dejando huérfanos a muchos niños. Más allá de la pandemia, creo que siguen siendo todos estos problemas que nos siguen afectando muchísimo, ¿no? Y pues creo que eso es lo que nos motiva a cada uno de los que pertenecemos a un pueblo a, a luchar desde nuestras artes, desde nuestra ciencia, desde nuestros trabajos y todo lo que se hace, ¿no? Desde la agricultura, desde todo. Creo que es eso lo que nos hace y nos mantiene y tratamos de reivindicar todos estos procesos, todas estas luchas desde nuestro idioma, desde conservarlo, desde enseñarlo nuevamente, porque por todo esto de racismo y discriminación, pues muchos de los jóvenes y niños pues ahora ya no lo quieren hablar, ya no lo quieren aprender, pero también se está tratando de volver a enseñar, de volver a retomar todo esto. Lo mismo sucede con el indumentaria, más que todas las mujeres. Muchas niñas y jóvenes ya no quieren portarlo porque no se burlen de ellas, porque no las hagan de menos y cuestiones como esas, ¿no? Entonces también se están creando nuevas formas también de lucha y de resistencia, porque para mí portar la indumentaria es parte de mi resistencia, parte de mi lucha. Entonces se está tratando de hacer eso, ¿no?
se está tratando de enseñarles nuevamente cómo hacer nuestra propia ropa. Se están creando nuevas escuelas de tejido acá en Comalapa, en Chichot, de lo cual me siento muy contenta porque he sido parte y he formado parte, una pequeña semilla sobre todo esto. Entonces, estoy muy contenta de eso, estoy muy agradecida con la vida, con el tiempo y el espacio que me ha permitido hacer esto, con las personas que acuerpan toda esta lucha, las amigas, las compañeras de mi comunidad también. Pues también estoy muy agradecida con ellas y de hacer esto juntas, ¿no? Porque creo que una sola no puede mover todo esto, sino siempre es una cuestión colectiva, una cuestión comunitaria, todo nace desde acá, desde la comunidad. Entonces creo que eso es como lo que nos mantiene y resistiendo y luchando. Algún día, tal vez algún día, los pueblos retomen todo lo que les pertenece, ¿no? Nuestros gobiernos siempre nos hacen como de menos o tratan de minimizar las cosas que aquejan a cada comunidad, a cada pueblo. Creo que es a nivel mundial, ¿no? No solo en Guatemala, no solo en otros países, sino es a nivel mundial. Entonces yo creo que por eso es que tenemos que seguir en la lucha, ¿no? La resistencia desde la palabra, desde la música, desde cualquier arte, desde cualquier trabajo, ¿no? Creo que es lo importante y lo primordial, tratar de unirnos un poco más, de hacer que nuestras resistencias sean más sólidas y continuemos el camino, ¿no? Hoy exactamente es el Oshipats, que es el hilo, todo esto que trata de unir, ¿no? Todas las artes, el Pats es eso, es esa energía que mueve las artes, que mueve en general todo esto. Entonces creo que fue un buen día, ¿no? Para compartir exactamente esto, la poesía, el arte, la literatura. Y de verdad, gracias Jessica, gracias Margarita por hacer posible esto. Juana también, muchas gracias de verdad por tomarnos en cuenta, por que nuestras luchas, nuestras voces sean escuchadas desde estos espacios, ¿no? Desde mi comunidad, desde la comunidad de mis amigas y compañeras, porque esta lucha no es solo mía, es lucha de mucha gente y todo esto tiene un trasfondo, entonces todos estos lazos que uno va haciendo, todas estas amistades, todas estas uniones que uno va haciendo, ¿no? Entonces, gracias de verdad, creo que eso es todo y se me olvidó algo que es, no sé, tal vez en algún momento podamos compartirlo nuevamente, pero muchas gracias Margarita, muchas gracias Jessica, de verdad, es para mí todo un placer haber compartido con Jessica, haber convivido con ella, fue muy amable y muy receptiva a todo lo que compartimos, igual yo aprendí mucho de ella, me siento conmovida de algunas cosas que ella dijo, ¿no? Porque eso es lo que uno quiere, que no solo se quede una cosa acá adentro, sino pues que se difunda y sea un poquito más explosivo y que tenga otros alcances, ¿no? Nuestras luchas, nuestras resistencias, que sean visibilizadas y que sean expuestas, ¿no? Creo que eso es todo lo que tengo que decir y de verdad, gracias. Muchísimas gracias, Victoria, por tu trabajo, por tu presentación. Gracias por compartir con tu experiencia. Es increíble la labor, que no es pequeña, es grande, muy grande, lo que hacen y lo que hace desde tu comunidad, por la comunidad y por todos los pueblos originarios. Muchísimas gracias. Bueno, acaban de informar que, como hemos hablado de Cuba, han bloqueado la página de Facebook Live. Bueno. Vamos a continuar, esto no nos impide seguir trabajando y ya aquí tenemos el exponente más claro de dónde estamos ubicadas y por qué no nos permiten, nos niegan la palabra. Pero aquí estamos. Sigue Franci Liliana Díaz de Colombia, la gran amiga, luchadora en tantos frentes. Bienvenida, Franci Liliana. Bueno, Chogui Someca, desde territorio muisca ancestral,
al occidente de Bogotá. Como bien lo dices, Margarita, mi nombre es Franci Liliana Díaz Rosso. Bueno, me pasa igual que las compañeras, es difícil definir una sola lucha porque terminamos convergiendo en todos los espacios donde hay discriminación, violencia, donde en todo caso las mujeres siempre llevamos el peso más grande, ¿no? Y sobre todo hablando desde un país con más de 60 años de conflicto interno, en el que el cuerpo de las mujeres ha sido también un arma de guerra. Y claro, podríamos decir, en todas las guerras ocurre lo mismo. Sin embargo, este es un conflicto sostenido, como les digo, por más de 60 años, y aún después de la firma de los acuerdos de paz, el siguiente gobierno decide no acatarlos, y por supuesto con todas las consecuencias que ello trae para la población civil, que es finalmente la que siempre queda en medio del fuego, y por supuesto para nosotras las mujeres. Bueno, desde algunos de los proyectos de los que hago parte es evidente el activismo, ¿no? El colectivo Poetisa, que es un colectivo que difunde las letras de las mujeres específicamente. ¿Por qué? Pues porque justamente las mujeres tuvimos derecho a leer y a escribir por lo menos masivamente, digámoslo, hasta el siglo pasado. Entonces tenemos mucho que decir, tenemos mucho que contar y contarlo desde nuestra propia mirada, ¿no? Y me parece que eso es importante y eso es una de las cosas que hacemos con el colectivo Poetisa, que para mí en todo caso también es un pretexto para poder acercarme a otras mujeres, porque detrás de una mujer que escribe no solo hay una mujer que ha tenido la oportunidad de aprender a leer, a escribir y quizás de ir a la universidad, sino también hay historias de otras mujeres, historias de ancestras que han venido cargando con sus propias luchas. Las mujeres que escribimos además somos las mujeres que también cocinamos, que probablemente cuidamos a nuestros padres, que cuidamos a nuestros propios hijos. Muchas de nosotras somos madres cabezas de familia en un mundo y en un país en el que no maternar no es solo mal visto, sino castigado, pero no paternar se naturaliza. Es más, casi que pareciera que se privilegia. No hay un rechazo social contra los hombres que deciden no paternar, ¿sí? Más allá de una sanción social, de obligársele a ser un proveedor, no se les señala por no asumir la labor de la paternidad. En cambio, sí ocurre con las mujeres, como en todos los demás espacios, ¿no? Si decidimos que nos permitan decidir sobre nuestro cuerpo, se nos pone en un lugar de señalamiento, de juicio. Y si decidimos hacerlo, igual se nos señala, es decir, nuestra lucha es más que justificada porque siempre y en todo momento estamos siendo señaladas desde el lugar de enunciación, desde del que nos planteemos, ¿no? Justamente una de las lideresas más importantes de mi país, lideresa ambiental, Francia Márquez, que ha sido una mujer perseguida, violentada, desplazada, mujer afrodescendiente, pues es una muestra de estas luchas, ¿no? Y en ella todas las luchas de las mujeres de mi país creo que nos recogemos. Y nos vamos viendo cómo en cada espacio las mujeres tenemos un lugar de lucha, pero un lugar también en el que hemos sido violentadas. A través del colectivo Poetisa, por supuesto que hablamos de estas luchas de las mujeres que escriben, pero como les digo, sabiendo que estas mujeres que escribimos también muchas veces contamos la historia de las otras compañeras, ¿no? Las que probablemente no lo hacen por la razón que sea. También desde la corporación Yeshua Hijos de Majuy, que es una corporación que protege, que trabaja el tema ambiental, con la que se han hecho la recuperación de cuencas hídricas. Y digamos que este es un equipo multidisciplinario que no es solo de mujeres, pero que por supuesto ahí también estamos ejerciendo un espacio de lucha. También me encanta mucho hablar de la mujer desde la ancestralidad muisca, porque pese a que nos han contado mediante la transmisión oral que Muisca es línea
matriarcal y que nuestras comunidades principalmente eran matriarcales, no podemos desconocer ese patriarcado ancestral, ¿no? Que estaba incluso antes de la llegada de los europeos a nuestros territorios. Y esas huellas de ese patriarcado y de ese machismo, por supuesto que han hecho mella en nuestras sociedades y que nos han violentado necesariamente. Entonces es como todas estas luchas convergen y se encuentran en un mismo lugar. ¿Y por qué es importante que las mujeres nos empoderemos, que es una palabra que puede escucharse hoy día muy cliché, muy de moda, pero que tiene mucho sentido? Porque siempre nos pusieron al margen de la situación, de todo lo que pasaba afuera. A nosotras nos correspondía lo que pasaba adentro, ¿no? Las decisiones de dónde va este florero, cómo tiendes la cama, quién cocina la sopa, pero las decisiones importantes de la sociedad siempre se tomaban afuera y no teníamos voz ni voto. Y tenerla hoy día no significó que algún día se les ocurrió generosamente darnos esa oportunidad, sino que tuvimos que finalmente arrancarla con nuestra propia movilización, pero con nuestra propia despatriarcalización desde la mente y el cuerpo, porque nuestro cuerpo también es un espacio de lucha, también es un territorio político nuestro cuerpo, cuando nos señala por la ropa que ponemos, por la decisión que tomemos de cómo amar y a quién amar, o de cómo vestirnos, o de en qué lugar estar a tal hora. Es imposible o es increíble, inconcebible que a pleno siglo XXI todavía las mujeres tengamos miedo a salir de la casa, ¿no? Pero no miedo porque nos atraquen y nos quiten el celular o se nos lleven la cartera. No, nuestro miedo no pasa por ahí. Nuestro miedo pasa porque nos abusen, nos violen y los asesinen. Que no es un miedo que asista a ningún hombre, o a muy pocos, no sé, un porcentaje ínfimo, ¿no?, de la población mundial. Y por eso es que las mujeres nos movilizamos. Por eso es que nos hacemos feministas, que no es una lucha en todo caso contra el género masculino. Entonces queremos eliminar a los hombres, ¿no? Por supuesto que no. Lo que queremos es que ellos también entiendan que a ellos también los violenta el patriarcado, que es un instrumento súper importante que les sirve a los sistemas globales económicos que además lastiman la madre tierra. Un país como Colombia con una riqueza hídrica inmensa, en la que no toda la gente tiene acceso al agua potable, por ejemplo, ¿no? Que es el caso de muchos de los países hermanos. Entonces la lucha de Franci no es la lucha de Franci, es la lucha de Carla, es la lucha de Eli, es la lucha de Margarita, es la lucha de Candy, es la lucha de Juana, es la lucha de todas, porque a todas nos atraviesa la violencia de la misma manera, en mayor o en menor proporción. Y esos espacios que nosotros construimos y estos espacios en los que compartimos esta juntanza, que es una palabra maravillosa que las afro nos regalan, esta juntanza simplemente o poderosamente contribuye a eso. Es que 30 años atrás mi mamá nunca me dijo que se juntara con otras mujeres a hablar de lo político. De hecho, es muy poco lo que mi madre hoy día habla de lo político, pero lo estamos haciendo nosotras. Y sospecho con alegría que estamos educando una nueva sociedad. Unos hijos, hombres, que no van a violentar, las que somos madres, que no van a violentar a otras mujeres, porque sabemos decirle cómo y cuándo nos han violentado y de qué manera los hombres son violentos con nosotras, y unas niñas que van a saber identificar cuándo son violentadas, a las que no criamos como princesas esperando que llegue alguien que las salve, sino con las herramientas suficientes para que ellas se defiendan. No tendría que ser así, no quisiéramos que fuera así, pero es a lo que nos vemos abocadas. Así que yo le agradezco a Candy su candidez además al conversar, porque además estábamos las dos cocinando, cuidando a los niños y contestando las preguntas, y espérate que el chino empezó a gritar, porque esa es nuestra realidad. Nuestro activismo lo hacemos desde ahí. ¿Cuántas de ustedes me han visto, Margarita, Juana, en las transmisiones y el niño llega y interrumpe? Pues es mi realidad. Debería tener quien me acompañe, ¿no? Debería estar como yo le llamo, ¿no?, el donante de material genético, no es, el que no paterna no es padre,
debería estar haciéndose cargo, ¿verdad? Pero como no lo hace, no importa, pues se hace con el niño, ¿qué hacemos, no? Lo tenemos que hacer, tenemos que avanzar, porque de nosotras, yo sí creo que de nosotras las mujeres depende en buena medida la dirección que nuestros países tomen. En Colombia, más del 50% de quienes deciden quién gana las elecciones somos las mujeres. Y por eso es importante hablar de política, porque tenemos que dejar de elegir a los verdugos y construir desde esa democracia que tenemos, que no tenemos otra, un país posible para todos, todas y todes. Esa soy yo, les agradezco mucho el espacio. Excelente, excelente, mi querida Franci. Gracias por compartir tu trabajo, tu experiencia y aquí yo me siento tan identificada con todo lo que decís que, bueno, gracias por ese impulso y esa energía. Vamos a darle continuidad ahora a nuestro diálogo. Invito a Vianney García de México, Nueva York, que viene a compartir su experiencia. Vianney, bienvenida, tienes la palabra. Gracias, profesora Margarita, y también gracias a Isis Salcero, quien fue la persona que me hizo la pequeña entrevista. Hola. Hola, ¿cómo estás? Para mí es un gran placer estar aquí compartiendo el espacio con mujeres que están haciendo mucho cambio para el mejorar la vida de muchas mujeres que en muchas ocasiones a veces tenemos el miedo de hablar, de decir lo que está pasando. Y ese era mi caso, ¿verdad? Voy a contarles un poquito sobre quién es Vianney García. Vianney García, o yo, inmigré en 2004, justamente 3 meses antes de yo cumplir 15 años a los Estados Unidos. Emigré a los Estados Unidos no porque yo quería, sino porque desafortunadamente México es uno de los países todavía más violentos en lo que es violencia hacia personas trans, y es el segundo país en Latinoamérica con más crímenes y violencia hacia la comunidad trans. Eso fue una de las cosas con la cual en México todavía yo no me identificaba como una mujer, aunque yo ya sentía lo que yo quería hacer y lo quería expresar, pero desafortunadamente también el miedo que me envolvía a mi papá de que no veía la aceptación y los chistes, obviamente, que hacía mi papá, ¿cierto? Ante la comunidad TGNC, no me abrían totalmente a querer ser lo que yo quería ser. Emigré a los Estados Unidos siendo una persona súper joven, casi un niño de 14 años, casi 15. Fue difícil cruzar la frontera, dejar tus raíces, tu cultura, todo. Pero pensé que al llegar a Estados Unidos, específicamente Nueva York, había logrado todo, ¿verdad? Pero, ¿qué me encuentro? Que fue la punta del iceberg. Y la travesía todavía había empezado. Entonces, cuando yo empecé a vivir como una persona trans, también quiero mencionar que soy sobreviviente de tráfico humano. De eso no puedo hablar mucho por cuestiones legales, pero es importante mencionar que Vianney García también fue una persona que hizo trabajo sexual después de hacer mi transición o después de empezar a tomar hormonas a los 17 años. Me corrían de los lugares simplemente por mi apariencia, por mi forma de ser o por querer expresar quién yo era. Terminé haciendo trabajo sexual por casi 2 años. Una noche fui arrestada y por ese arresto o por defenderme a mí misma y a mi amiga con la que yo estaba, terminé en una prisión por 18 meses, solamente por ser quien yo era, solamente por no poder expresar quién yo era o querer expresarme en el idioma que yo quería. Después de salir de prisión, gracias a un proyecto como Se Hace Camino en Nueva York, con Make the Road New York, para la cual hoy trabajo, hoy estoy bien, pero no me había nacido lo que mi papá hacía en México, ¿verdad? Mi papá
siempre había apoyado lo que es el movimiento para defender lo que es las tierras a las personas que son más vulnerables, como por ejemplo la comunidad indígena, que él siempre estaba con los zapatistas. Recuerdo que él siempre iba a las marchas, protestas que eran a favor de protección de las tierras. Entonces, no me había nacido eso. Yo todavía no entendía nada de por qué lo hacía o por qué era importante, hasta que después de que sentí la opresión conmigo misma. Desde entonces empecé a hablar más sobre por qué es importante las inclusiones de género en la lucha. Y sinceramente me siento tan agradecida y contenta de estar compartiendo con ustedes, mujeres cisgénero, um, en este diálogo, aprendiendo más sobre ustedes, sobre sus luchas, que como sí lo mencionaron, muchas de estas luchas empezaron muy tiempo atrás, muy poquito tiempo atrás, que las mujeres no podían ir a la escuela, no podían leer, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, estamos en un auge donde las mujeres tenemos mucho poder. Pero también quiero dejar claro que no podemos ser progresistas si no incluimos a todo el mundo. Y cuando digo eso, quiero decir que incluyamos en las comunidades que son indígenas, que son de color, que son género diverso, género trans, que también nos reflejan la misma resistencia, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros estamos compartiendo todas nuestras luchas están conectadas y es importante recalcar que que no podemos llamarnos progresistas si no estamos escuchando o no estamos incluyendo a todos en general. Um, una de las cosas que nosotros como organización, o más que nada como grupo, estamos haciendo es lo que es despenalizar el trabajo sexual y humanizar a las personas que hacen trabajo sexual. Porque ustedes mismas saben o lo han escuchado en sus países de origen, una persona que, aunque sea mujer, mujer trans, lo que sea, si hace trabajo sexual, pierde la vida. ¿A quién le importa? A nadie. ¿Por qué? Porque está haciendo trabajo sexual. Pero no nos damos cuenta de la humanidad que existe detrás de esa persona, de por qué esa persona terminó haciendo trabajo sexual. Y aún así, estando aquí en Nueva York, todavía existe mucha discriminación hacia la comunidad trans. Muchas de nuestras comunidades trans que vienen emigrando, porque en 2017, 2018 empezamos a ver un auge grande de comunidades de Latinoamérica, como por ejemplo de El Salvador, Honduras, eh, Guatemala, que empezaron a venir en caravanas, ¿verdad? Y muchas de ellas también venían en mi comunidad, TGNC. Y muchas de estas comunidades queriendo o soñando un mejor futuro, aunque yo ya llevo más de 15 años viviendo aquí, pero todavía la discriminación existe, la discriminación laboral, simplemente por el hecho de expresarte o querer ser quien tú eres, todavía existe mucha discriminación. Y esa es una parte de mi lucha, pero principalmente es lo que es el despenalizar del trabajo sexual. En febrero del 2021 logramos derogar un código penal, el Código Penal 24037, que criminalizó a las mujeres trans solamente por existir en las calles por 44 años. Entonces es muy triste ver cómo este tipo de leyes opresivas y machistas y tanto discriminatorias y terminan a muchas de nuestras comunidades arrestadas y siendo deportadas. Yo también estuve a punto de ser deportada por esta legislación. Entonces, por eso es que es importante hablar sobre eso y más que nada, tal vez es un poco cansado hablar sobre el trabajo sexual, pero es una realidad que no puedo ocultar en mi comunidad. Y es importante seguir hablando sobre eso, seguir creando conciencia y visibilidad sobre estas comunidades que hacen trabajo sexual, no porque quieran, sino porque la misma opresión de las comunidades fue que terminan haciendo trabajo sexual. Y uno de los grandes sueños, no solamente mío, sino de mi comunidad, yo creo que es el que algún día podamos ser vistas como seres humanos y no como objetos sexuales. O como lo peor de este mundo, ¿verdad?
Entonces, doy gracias a la profesora Margarita y a todas ustedes por seguir la resistencia, seguir luchando. Aún así nos quieran callar las voces, nosotros vamos a seguir aquí luchando mano a mano, hombro a hombro, para que que todas nuestras necesidades se escuchen, que todas nuestras luchas sean conectadas. Y me alegra mucho ver a otros tipos de comunidades como las comunidades indígenas también en este margen, en nuestra plataforma, y seguir creando estos espacios e inclusión es de suma importancia. De antemano, muchísimas gracias. Y ya, gracias. Gracias a vos, Vianey, por tu valentía, por tu lucha incansable. Gracias porque a pesar de todo lo que has pasado, aquí estás. Y aquí estamos todas juntas, nuestras voces tienen que escucharse. Muchísimas gracias, conmovedor tu testimonio. Aquí estamos. Un abrazo grande. Bueno, vamos a darle la palabra a Marta Leonor González de Nicaragua. Marta, ¿está? Bien, aquí estoy. No me he ido todavía. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto saludarles, abrazarles con mi voz y con mi ser en este espacio que para mí es un espacio privilegiado, puesto que no todos los días podemos encontrarnos en diferentes puntos. Por acá viendo a Lucy Chau, saludando a Margarita Drago, que es el puente mayor que hoy nos convoca, y escuchando ese testimonio que es hermoso, pero también es doloroso, el de la compañera Ana Nibia, ¿verdad? Y viendo por acá también a Guillermo Donoso, con quien tuve el gusto de comunicarme y hablar un poquito, así como brevemente, de mi trabajo literario y de mi trabajo un poco en la vida. Y también quisiera saludar de manera muy especial a Juana M. Ramos, es la persona que está detrás de los controles, socándola, echando para adelante, como decimos. Y a Eli Neira también, que la sigo desde hace muchos años y admiro su trabajo performático alrededor de levantar esa mano de la rebeldía, ¿verdad? Y de hacer a través del performance toda una propuesta ética y estética. Y saludarlos a cada uno y darles un abrazo a todas, ¿verdad? Y a todos por este bello encuentro. ¿Qué puedo decir de mí? No sé por dónde comenzar. Yo desde muy joven, desde los 16 años, tal vez menos, empecé en el tema de la escritura en una biblioteca. La biblioteca fue mi refugio, quizás mi casa. Yo vengo de una ciudad que se llama Huaco, en el centro norte de Nicaragua, y pues tuve la oportunidad de acercarme a esa biblioteca y yo llegaba a esa biblioteca como llegar a la cocina de mi casa. Nunca me robé un libro de esa biblioteca, debo confesarlo. Hoy me arrepiento porque habían buenos libros. Pero le debo mucho a esa biblioteca. Y luego me fui formando y decidí estudiar comunicación. Y luego, pero antes vino la escritura, hacía muchos borradores y eso. Y luego vino la comunicación, vino entrar a la universidad, relacionarme con otros escritores, formé un grupo de escritores que se llamó Imposible Agrupación de Escritores Nocivos, porque nunca nos reuníamos. Y bueno, luego nació la revista 400 Elefantes en impreso, y hoy en día es un sello editorial. Estamos en Instagram, tenemos una plataforma en YouTube, 400 Elefantes,
estamos en Facebook y somos una editorial que generalmente ha publicado a autores bastante jóvenes y apuesta a la defensa y a la promoción de los talleres literarios, puesto que una de mis digamos, preocupaciones o interrogantes también es llevar un poco de lo que uno hace o en lo que uno se forma a gente como ustedes, jóvenes, ¿verdad? Y dejar un poquito, por lo menos ese es mi pensamiento, dejar un poquito de lo que sé o tratar de compartir algo de lo que yo he aprendido y si les sirve, pues que se queden con lo que más les gusta. En ese proceso de los talleres, pues yo me he especializado, tengo una maestría en lo que es didáctica de la escritura y tengo una publicación que se llama Juegos de la Escritura, guía para un taller literario. Y bueno, me he ido, últimamente mis enfoques y mi vida diaria está guiada por la enseñanza, por los talleres, por la enseñanza en la universidad, porque doy clases en la universidad, me gusta mucho el acercamiento con los jóvenes y últimamente, pues, dentro de lo que es la estructura académica y de lo que es la literatura, en la creación de de varios programas, porque primero inicié en plataformas de Instagram haciendo programas y entrevistas. Mi formación es comunicadora, es periodista, y hago estos programas los días martes y los días jueves. Anteriormente yo laboré para un periódico en Nicaragua, en la ciudad de Managua, que se llamó porque ya no existe, el diario La Prensa, el periódico más prestigioso. Bueno, sí existe el periódico, ¿no? O sea, en impreso no existe, pero quisiera aclarar, sí existe de manera virtual. Laboré 19 años y en ese periódico tuve mucha experiencia como redactora, llegué a ser editora y directora, editora del suplemento cultural de La Prensa literaria, dirigiendo ese suplemento. Y bueno, hoy estoy acá tratando de ver qué hago, ver qué siembro, ver qué cultivo a través de también el programa que hago en las plataformas de las redes sociales, hablando de qué es la escritura, qué es la literatura y cómo también se promueve la lectura. Eso es uno de los aspectos fundamentales de mi trabajo en las últimas 48 horas o 72 horas. Y hablamos de todo con los escritores, platicamos de cómo andan sus vidas, qué es lo que les importa expresar a través de sus libros, de su literatura, cómo se llevan con la vida después de la pandemia, después que la muerte nos andaba espiando por las cerraduras. Y bueno, esa es parte de mi trabajo. Tuve el gusto de hablar por acá con Donoso, con Guillermo, y estoy aquí a la disposición nuevamente de él, de este panel, de estas audiencias, para que pregunten lo que quieran, para que me contradigan, me manden cartas de amor y de odio a primera vista. Así es que hoy estoy acá para servirles. Y esa es una de mis metas en esta vida, tratar de servir si es que puedo. Muchísimas gracias, no sé si ya me extendí. Muchas gracias, querida Marta. Muchísimas gracias por tu trabajo, por visibilizar a las voces de nuestro continente, por el trabajo que haces a través de las entrevistas de 400 elefantes y gracias por